Nos alegramos mucho de que se hable del lenguaje no sexista en esta comisión y, por tanto, de la iniciativa del Grupo Popular. Estamos totalmente de acuerdo, tal y como dicen en su exposición de motivos, en que el lenguaje es una construcción social y que debe evolucionar como lo hace la sociedad. Sin embargo, nos sorprende que esta iniciativa provenga precisamente del grupo parlamentario que ostenta el Gobierno, puesto que choca total y completamente con los usos que hace el presente Gobierno del lenguaje. Nuestro propio presidente del Gobierno invisibiliza a la mitad de la población de forma sistemática y constante. De hecho, la propia ministra de Igualdad lo hace, poniendo de manifiesto la exánime apuesta por la igualdad de su ministerio. Por todo ello, hemos añadido una cláusula que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que los poderes públicos sean ejemplo del uso igualitario del lenguaje, especialmente en lo que se refiere al uso sexista del mismo, como forma de discriminación a las mujeres y a promover los cambios y acciones necesarias en ese sentido. Creemos que es importante que los poderes públicos sean ejemplo de este uso igualitario del lenguaje. Pero no basta con hacer PNLs, no basta ni siquiera con ser ejemplo. Está en la mano del Gobierno llevar a cabo políticas culturales que sean capaces de romper con la invisibilización de las mujeres, que hagan que la cultura sea realmente inclusiva. Y aquí me gustaría hacer mención de la Real Academia, que si bien, como comentaba su señoría del Grupo Popular, es un órgano independiente, sí que tiene determinados lazos con las instituciones públicas y sí que su configuración, su espíritu es consecuencia de las políticas culturales que se aplican desde las instituciones. En su PNL dicen que la Academia ha mostrado sensibilidad en relación al lenguaje no sexista y a mí debe permitirme que difiera totalmente y que, de hecho, ponga a la Academia de la Lengua como un ejemplo precisamente del tipo de institución cultural que nos ignora, que nos da la espalda a las mujeres, una institución que anda muy por detrás de la sociedad y es un ejemplo de cómo las políticas culturales, como decía, las políticas culturales del Gobierno perpetúan este tipo de dinámicas institucionales. De entrada, la Academia muestra una fuerte resistencia a la presencia de mujeres, si bien las mujeres escritoras son mayoría. En la Academia hay solamente 8 mujeres de un total de 44 miembros. Y como lingüista me gustaría hacer una pequeña nota y recordar que la Real Academia ha ignorado reiteradamente los más de 40 años de lingüística feminista que existe, la lingüística feminista, y sus ricas aportaciones. Una lingüística feminista que existe tanto desde la Academia como desde el activismo y que en realidad los pasos que ha dado la Academia han sido como respuesta al activismo feminista que ha ido presionando para corregir determinadas acepciones. En realidad, diría incluso que la Academia incurre en una negación de la lingüística general del último siglo y se olvida en sus debates de citar las teorías lingüísticas posteriores al estructuralismo que han mostrado cómo el lenguaje no solo refleja, sino que desempeña un papel protagonista en la creación y perpetuación del sistema social. Y aquí me gustaría citar al lingüista británico Austin, que dice: se hacen cosas con las palabras. Pues bien, hago un llamamiento al Gobierno a ser consciente de que las palabras hacen cosas y a que realizamos un cambio de políticas culturales que sea consciente de esta performatividad del lenguaje. Y, por último, quería hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que nos unamos y cambiemos de una vez el reglamento de esta Casa en lo que se refiere al lenguaje no sexista. Recordemos que esta Casa, el Congreso de los Diputados, nos invisibiliza desde el propio nombre, que da la bienvenida a los diputados, pero se olvida de nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Sorli. Gracias, presidenta.